y le damos la más cordial bienvenida a todos en Facebook y en Zoom. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de eclipses y nos va a hacer favor de informarnos muchas cosas y muchos datos muy interesantes de eclipses. Nuestro compañero Jesús Fernando Osorio García él es pues ferviente asistente a todas nuestras conferencias. Y bueno, el día de hoy nos hablará de eclipses. Él es el licenciado Jesús Fernando Osorio García. Fernando, te damos la más cordial bienvenida y si gustas platicarnos un poquito acerca de tu trayectoria como aficionado a la astronomía. Adelante, bienvenido y muchas gracias por aceptar la Muchas invitación. gracias. Buenas noches a todos. Espero con esta plática. No les voy a enseñar ni les voy a descubrir el hilo negro. Muchas de las cosas que voy a tocar, pues ya las sabemos, ¿no? Y además van a ser tocadas de forma un poquito global, generalizada. Más sin embargo, el motivo de la plática es porque, bueno, me tocó ver un evento referente a esto que yo jamás esperé que fuera a suceder primero y en segundo lugar que fuera a existir. Pero antes de entrar un poquitito en materia, pues permítanme presentarme. Para los que no me conocen muy bien todavía, yo soy Jesús Fernando Osorio García. Soy aficionado a la astronomía, no soy un profesional. Mas, sin embargo, he practicado la astronomía, la observación astronómica, la ciencia y todo lo relacionado. Pues lo he practicado ya desde más o menos por ahí de 1984, cuando por primera vez empecé a ir a la Sociedad Astronómica de México, precisamente con un tío que me llevó, que yo creo que muchos de nosotros tenemos más o menos las historias engarzadas en ese sentido, que vamos con un familiar, lo invitan, nos empieza a gustar y después pues dejamos de ir porque pues obviamente éramos los pequeños, no podíamos estar yendo solos, dejamos de asistir un rato, después volvemos a ir y etcétera, etcétera. Más o menos así fue mi historia de manera global, ¿no? Porque si me pongo a decirles toda mi historia, bueno, hasta van a salir grillitos aquí tocando violines, ¿no? Y no se trata de aburrirlos. Entonces, al final de cuentas, bueno, estuve un ratito en la Sociedad Astronómica por ahí de 1984 a 1987. Después, por diferentes motivos que, bueno, no vale la pena tocarlos, ¿verdad? Muchas personas de la SAM deciden formar asociaciones por fuera y bueno, entonces yo ya me pego con una, que es el CODAC, el Centro de Observación y Difusión Astronómica. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a hacer muchas cosas, hemos participado en muchas cuestiones de ciencia, sin llegar a ser sin llegar a ser un científico, ¿no? Pero sí una persona con ganas de aprender, con ganas de emprender y con ganas de desarrollar cosas que en aquel tiempo, pues eran un poquitito difíciles de hacer, ¿no? Entre ellas las Semanas Nacionales de Ciencia y Tecnología. Nos tocó inaugurar la primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Querétaro, nos tocó el Universum, nos tocó dar un poquitito de espectáculo de rayo láser, cuando todavía el láser nada más se utilizaba aquí en México para la industria siderúrgica y para la medicina, ¿no? Nosotros empezamos a dar espectáculo de rayo láser en el Monumento a la Revolución, estuvimos en el túnel de la ciencia del metro dando conferencias, pláticas acerca del rayo láser y pláticas acerca del eclipse que venía en aquel entonces, faltaban un par de años para que se concretara lo del eclipse del 11 de julio del 91, y así más o menos hemos andado, ¿no? En ese tipo de situaciones. Entonces, sin ser más profesionales ni nada, pero con muchas ganas de hacer las cosas, pues hemos aprendido un poquito y hemos convivido y hemos estado en muchos eventos así, ¿no? En los cuales pues sí me puedo enorgullecer que hicimos buen trabajo, ¿no? Dimos algunas pláticas no recuerdo cómo se llama el auditorio de ahí del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Estuvimos pues en bastantes festivales del Sol de ahí en el planetario de Luis Enrique Erro y también en el planetario de acá, precisamente de ahí del Museo de la Comisión Federal. Y bueno, eso es así, puedo enumerar un sinfín de eventos así en los que hemos participado, ¿no? Y le hemos echado muchas ganas. Recientemente, pues tiene un poquitito ya más de un año que he vuelto a la Sociedad Astronómica porque, bueno, veo que el clima, sobre todo la calidez de la gente es muy agradable, ¿no? Cosas que no pasaron en años atrás. Y bueno, nacen las ganas nuevamente de estar con
con la Sociedad Astronómica, que yo la considero mi alma mater. Sí, he aprendido mucho de mucha gente. He estado con mucha gente de la UNAM y bueno, esa es más o menos, esa es la persona que soy yo, más que un profesional, soy un aficionado nato de muchos años ya. Y pues me ha tocado estar sin ser un cazador de eclipses, ya entrando un poquitito en materia o en tema, sí soy una persona que le ha tocado estar ya en eclipses de luna, pues yo creo que todos hemos estado en alguno, pero en solares, que son los más, para mí los más fuertes, he tenido la fortuna de estar en 2 solares y en un anular. Y precisamente la plática va encaminada a tocar el tema de los eclipses anulares. Y ya verán por qué, de qué se trata todo esto, por qué armé todo esto de los eclipses y ya que va encaminado, porque para mí fue fantástico lo que yo viví aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes, el 21 de junio del 2020, al recibir la invitación para observar un eclipse anular de sol. Y lo que pasó en ese eclipse fue fantástico, fue extraordinario, y es una cosa que vale la pena mencionar, ¿no? Porque se acerca, algo similar se acerca en el 2023. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquitito de los eclipses en la antigüedad. Propiamente en la antigüedad lo sabemos que los eclipses, pues a través de la historia, a través de los tiempos, la humanidad le ha guardado un profundo respeto a los eventos astronómicos que no pueden comprender, que quedan fuera de su razón, ¿sí? Pero a la vez que respetan todo ese tipo de eventos, también generan un profundo pánico y generaban un profundo pánico y hasta la fecha todavía en algunos lugares, en algunas comunidades, en diversas partes del mundo todavía siguen generando ese miedo, ¿no? Ese miedo de tipo catastrófico que pueda suceder cuando se da uno de estos eventos. Estamos hablando propiamente de lo que es cuando se aparece un cometa en el cielo, cuando hay lluvias de estrellas o cuando ocurren los eclipses, ya sean los totales solares, anulares o los eclipses de luna. Entonces, estos eclipses, los eclipses particularmente, pues han sido objeto también de muchas malas noticias, de malos augurios, de que ya va a pasar algo malo, y mucha gente que es abusadilla desde chiquitilla, ¿verdad? Como dirían ahí en el norte, se ha aprovechado de eso para sacar partido y sacar ventaja de todo este tipo de situaciones para poderse salir con la suya y que creen, pues sí lo han logrado, ¿no? Les voy a mencionar solamente algunos fenómenos, algunas situaciones que han utilizado, ¿no? Este tipo de gentes para poderse dar, por, pues no tanto por aludidos, pero sí por enterados y obviamente utilizarlo a su beneficio. Déjenme ver si ya puedo compartir la pantalla aquí porque todavía no le agarro bien la onda a esto. Es en el botoncito verde que tienes casi después del chat. Es uno que dice Share Screen. Share Screen, ajá, exactamente. Ajá, ahí le das en la flechita y te aparece tu pantalla con todos los programas que tienes abiertos. Si tienes varios y ahí escoges el que que es referente a tu presentación. Y le doy Share, ¿verdad? Exacto. Ok, a ver. Ustedes me dicen si ya ven algo, por favor. Sí. Ya se ve. Ya se ve, ya nada más si lo vas a hacer como diapositiva y ya, pero sí ya se ve. Listo. Ok, entonces eso es en transición. No, presentación con diapositiva, ¿verdad? Ajá. Desde el principio, sí, pero sí. Ahí. Espero que no vayan a empezar a pasar una tras otra, sino las vaya pasando yo. Bueno. No, tú las vas pasando. Correcto, muy bien. Bueno, pues esta es la presentación de la plática. Como les repito, espero que les sea de su agrado esto que preparé. Bueno, ahí estoy poniéndoles algunos de los eclipses en los que yo personalmente los he fotografiado y he estado. El ángulo superior derecho corresponde al del 11 de julio del 1991.
El total de luna ese fue el 8 de octubre del 2014, fue un eclipse muy bonito que sí me tocó ver, que no salí frustrado porque generalmente cuando quiero ver un eclipse total de luna, no están para saberlo ni yo para contárselos, pero generalmente termino haciendo berrinche contra las nubes, ¿no? Contra el clima y contra todo lo que tenga que ver con la naturaleza que me tapa el eclipse y que no me permite verlo. Ese es uno de los raros eclipses de luna que sí puedo fotografiar de principio a fin. Y el de abajo corresponde al eclipse del 10 de mayo del 94 anular. Ese es un eclipse muy bello y por el que prácticamente está montada toda esta plática, esta pequeña mini charla con ustedes. ¿Sí? Como ya les había mencionado, bueno, pues entonces los eventos a través de la historia que se han ganado el respeto de la población, pero también se han ganado ¿cómo se llama? El mal augurio, igual de toda la gente a través de diversas épocas, pues ya lo mencionamos, son la luna, estos son los eclipses de sol y de luna, las lluvias de estrellas y la aparición de cometas. Entonces les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros de lo que sucedió en la antigüedad fue una guerra que hubo entre Lidia y Media, así se llama el lugar, o así se llama el ejército, el ejército de los medianos, que durante 6 años nadie pudo tomar la delantera, o sea, ellos estaban en una bronca tremenda entre que te pego, me pegas y nos pegamos, pero nadie podía tomar la delantera. Hasta que se presentó un eclipse que según reporta Heródoto se suscitó el 28 de mayo del año 585 a.C., quien informó que a su vez Tales de Mileto predijo el evento que iba a suceder. Ese eclipse marcó el inicio del fin de la guerra. Ninguno de los dos ejércitos quiso ya agredir al otro porque tanto un ejército como el otro pensaban que si lo agredían, entonces en ese momento el sol iba a caer sobre ellos. Ese era el pensamiento que tenían. Y bueno, ahí nadie sacó partido de nadie, simplemente sirvió para poder poner paz después de 6 años de conflicto. Otro eclipse que logró, o más bien del que sí se aprovecharon, fue cuando el ejército persa en el año 557 quiso tomar la ciudad de Larisa. Los laricianos presumían que tenían unas murallas enormes y aparte tenían un ejército infranqueable. El ejército era prácticamente imposible de derrotar, inclusive lo llegaron a llamar que era lo que le seguía a los ejércitos de los dioses. ¿Sí? Pero el eclipse total que ocurrió el 19 de mayo del 557, precisamente antes de Cristo, y que pasó por el sur de Siria e Irak, logró hacer que los laricianos, sin que hubiera un derramamiento de sangre, simplemente agarraran y se fueran. ¿Por qué? Porque pensaron que el sol, al desaparecer, estaba diciéndoles que ellos también tenían que desaparecer de esa ciudad, que ya no pertenecían, y con esto se fuera. ¿Sí? Una de las apariciones del cometa Halley también es uno de los momentos más así dramáticos en la historia, porque se describió inclusive como la estrella de pelo largo y fue un presagio de calamidad para el rey inglés Haroldo II, quien consideraba como un augurio positivo, ¿sí?, para Guillermo I el Conquistador, rey rival del trono que quería Inglaterra. Esto es, el Guillermo I lo utilizó para poder tomar y hacerse del reinado de Haroldo II. Y ahí sí estamos viendo ya que ya definitivamente ya empezaba a haber ciertas gentes que sabían qué es lo que sucedía con un eclipse y lo utilizaban a su favor y a su beneficio, y pues esto ocasionó, ¿no?, cambios en los cursos de los eventos de la historia, ¿no? Un último evento, porque pues ustedes si se meten a investigar, o sea, van a encontrar un montonal, ¿no? Hay muchísimos eventos y decisiones que cambiaron el curso de la historia porque se presentaron eventos, particularmente hablando de eclipses, ¿no? El Lawrence de Arabia utilizó, por ejemplo, esto para hacer que sus tropas dejaran de preocuparse porque dejaron de preocuparse de atacar con luna llena. Cada vez que ellos trataban de atacar con luna llena, había una seria repulsión por parte de los turcos y obviamente pues, habían muchas bajas, ¿no? En algún momento de la guerra, el Lawrence de Arabia se entera de que va a haber un eclipse y entonces les promete a sus tropas, que va a haber un momento
en el que ya no se va a ver la luna y van a poder entonces ellos avanzar. No nada más sucedió eso, sino que cuando estaba el eclipse en pleno apogeo, en la totalidad, este fue un eclipse de luna, pues las tropas turcas, lejos de dispararles a los enemigos, empezaron a dispararle a la luna y empezaron a hacer ruidos y sonidos con todo lo que tuvieran ahí que pudiera hacer sonidos, ollas, collares, inclusive pegando rifles con rifles, cosa más, como tratando de espantar a ese algo que se estaba comiendo a la luna. Eso pues obviamente les costó la guerra porque llegó el Lawrence de Arabia y bueno, pues pasó por encima de todos ellos por esa gran distracción que hubo. Entonces con esto pues queda demostrado, ¿sí?, que los eclipses no nada más han sido objeto de asombro y de admiración a través del tiempo, sino también han sido objeto de, pues el que menos sabe es el que lleva las de perder. Básicamente, entonces, vamos a pasar ahora sí un poquitito a tocar un poquito de los aspectos y de los temas del tema de los eclipses. ¿Y qué significa eclipse? Esa es la primera disyuntiva que nos hacemos. Entonces, bueno, como podrán ver en esta transparencia, pues aquí pongo básicamente que la palabra eclipse viene del griego eclipsis. Yo antes pensaba, y se los digo honestamente, yo viví muchos años equivocados, porque sí recuerdo que alguien, no sé, no me atrevería a decir nombres porque podría caer en un error, pero alguien en la Sociedad Astronómica por allá en 1987-86 me dijo que eclipse venía del latín ecleip. Entonces, al buscar esa etimología latina, resulta que ecleip no significa eclipse, o no es ¿cómo se llama? El sinónimo de eclipse. Ecleipo significa otra cosa. Realmente el latín de eclipse es eclipsis, que significa, en un principio así se decía, que faltaba, que desaparecía o se ocultaba. Obviamente este tipo de definición la tenemos que tomar en un sentido muy estricto, porque en realidad el griego antiguo marca que no es eclipsis, es ecleipsis, ¿sí?, cuyo significado vale la pena pues, tomarlo un poquitito en cuenta por la situación que ya les comenté, que significa abandono, desamparo o ausencia. Definitivamente la palabra eclipsis no estaba aplicada a los fenómenos astronómicos, estaba aplicada, ¿sí?, más bien al derecho, que de alguna manera decía, es que, por ejemplo, si un esposo abandonaba a la esposa, no, es que él fue un eclipsis en su vida de la señora. Entonces, estaba referido más bien a situaciones que sucedían en la vida cotidiana. No, para nada estaba enfocado hacia la astronomía. Heródoto, que vivió en el año 485 al 424, Heródoto era un historiador y aparte era un geógrafo, ¿sí?, muy reconocido de aquella época, en la cual él se dedicaba a viajar en diversas partes así de Grecia, pues para poder obtener todos sus artículos, todo su material para poder estar haciendo sus historias, ¿no? Por eso era un historiador. Y él agrega la desaparición o el término desaparición como un cuarto significado, pero sin aludir al sol y a la luna. Todavía no relacionaban la palabra eclipsis con el fenómeno astronómico, sino estaba relacionado con situaciones cotidianas de la vida normal, ¿sí? Tucídides, que era otro historiador y también era un militar ateniense, que vivió del año 460 al 396 después de Cristo, lo utiliza por primera vez para referirse a los eclipses de sol. Y posteriormente, alguien contemporáneo del año 384 al 322, bueno, ni tan contemporáneo, ¿verdad? Pero bueno, más o menos por ahí andaban, prácticamente uno siguiendo al otro, utiliza el mismo término de eclipses para referirse a los eclipses de luna. Prácticamente podemos decir que ellos dos, pues son las personas que por primera vez incluyeron el término eclipsis, ¿sí?, como un término para definir un evento astronómico en el cielo. Y bueno,
Ya una vez que más o menos vimos un poquitito de historia y un poquitito acerca de qué es un eclipse, bueno, pues entonces podemos dar una definición ya más o menos holgadita acerca de qué es un eclipse astronómico. Y es cuando un astro eh, desaparece momentáneamente al interponerse en su trayectoria visual. En nuestro planeta observamos dos clases de eclipses. Aquí es en donde ya empieza la disyuntiva. Pónganle atención a esto porque lo que les voy a comentar, yo digo que no son dos, yo digo que son tres clases de eclipses, refiriéndonos propiamente a lo que sucede con la Tierra, el Sol y la Luna. Pero vamos a manejar ahorita los dos que nos pone cualquier libro de astronomía, cualquier página. En el caso de los eclipses totales en los eclipses de sol, existen tres que son los totales, los anulares y los parciales. El total, pues bueno, no vaya, como les repito, no les voy a descubrir lo negro. Un eclipse total, pues obviamente se da, ¿sí? Cuando la luna en su trayectoria alrededor de la Tierra, ¿sí? Pues se interpone entre el Sol y la Tierra y se produce el eclipse total. Es curioso, tiene que haber unas características muy particulares para que se produzca un eclipse total de Sol y bueno, entre otras es que, bueno, la luna tiene que estar en fase de luna nueva, ¿sí? Esa es una. La dos, que se tiene que presentar la relación astronómica increíble, la relación matemática increíble de que el Sol, a pesar de ser 400 veces más grande que la Luna, pues bueno, se encuentra igual también 400 veces más alejado. Y eso hace que la Luna pueda eclipsar al Sol desde nuestra perspectiva visual en ciertos puntos de la Tierra donde toca la zona de umbra y donde toca la zona de penumbra, o sobre todo la de umbra. Uh-huh. Los anulares, pues es prácticamente el mismo mecanismo, pero aquí hay una situación muy simpática, que mientras que en los eclipses totales la Luna tiene que estar en su periodo más cercano a la Tierra, ajá, y pasar por uno de los dos nodos, aparte de que están en fase de luna nueva, ¿sí? Aquí es al revés, aquí tiene que estar alejada la Luna para poder pasar por el frente del disco solar, pero no alcanzarlo a cubrir precisamente por la distancia que existe, que se reduce de esas 400 veces más lejos, se reduce, y por lo tanto entonces el diámetro lunar aparente ya no es el mismo, y es cuando eclipsa, y es cuando vemos el famoso, muchos le llaman el anillo de fuego a los eclipses anulares. Y los parciales, pues son los que, la verdad, son agradables verlos y se puede aprender mucho siempre y cuando sí te dediques a estudiar el fenómeno de los eclipses, ¿no? Para un simple mortal, por ejemplo, como yo, pues no representa mucho que digamos un parcial, ¿no? Porque pues parciales los ves a cada rato, ¿no? Y aparte son parte primordial de los eclipses, ¿no? Del inicio y del fin de un eclipse, ya sea total o anular. En el caso de los eclipses de luna, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo. Tiene que ver, obviamente, que ahora en vez de que se atraviese la luna entre el Sol y la Tierra, pues ahora se tiene que atravesar la Tierra entre el Sol y la luna. Y deben de existir algunas condiciones muy especiales para que pueda ser total o pueda ser parcial. Existe una tercera rama de los eclipses en la luna, que son los penumbrales. Nada más que para que se dé un eclipse penumbral, pues sí necesita realmente estar, primero que nada, no son nada llamativos. En segundo lugar, se dan muy pocos. En un periodo de 100 años se llegan a dar 3 eclipses penumbrales. ¿Cómo se llama? Y básicamente, un penumbral está muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque precisamente la luna tiene que pasar exactamente por la zona de penumbra sin tocar la umbra, lo cual es prácticamente imposible porque a pesar de que el cono de sombra que proyecta la Tierra hacia el espacio infinito cuando se atraviesa la luna, pues es muy difícil que la luna pase por esta zona. No sé si alcancen a ver el cursor, pero esta es la zona de penumbra, esta y esta. Entonces la luna tendría que pasar prácticamente a un ladito, ya sea por detrás o por delante de la zona de umbra, ¿sí? Entonces la luna ahí se reduce muy poquitito, o sea, casi es imperceptible, ¿no? Lo que es la zona de umbra. Y es muy difícil que se dé, si es muy difícil que se dé un eclipse de esos, pues imagínense observarlo, ¿no? Tiene uno que tener realmente los parámetros bien definidos
y saber en qué punto exactamente va a ser pura sombra sin que sea penumbra para que se pueda dar esta situación. ¿Sí? Aquí lo que vemos nosotros, pues básicamente es el esquema de lo que son los eclipses totales, lo que yo les comentaba, el Sol, la órbita de la Luna y la Tierra. Aquí en este diagrama prácticamente pues, estamos viendo que parece como si las órbitas de, de la Luna, sobre todo la de la Luna, fuera prácticamente tangencial a lo que es el ecuador terrestre, pero no. Hay que considerar que la Tierra tiene una inclinación y hay que que la Luna tiene una inclinación con respecto a ese, que es desde, creo que son 5 grados, 9 minutos, algo así, lo que está inclinada, y eso hace que no haya eclipses lunares repetitivos mes tras mes. Si estuviera perfectamente en forma perpendicular, en forma tangencial a lo que es el ecuador terrestre, entonces tendríamos eclipses lunares todos los meses. ¿Por qué? Porque, bueno, pues su órbita sería demasiado, prácticamente derechita. Pero por esa inclinación, no se dan los eclipses lunares así tan seguido, ¿no? Como se espera. Entendemos entonces que la zona de penumbra, pues es esta, que es la proyección del diámetro de la Tierra aumentado, ¿no? Puede llegar a medir muchos miles de kilómetros, ¿sí? Y la que es la zona de umbra, que es la zona de sombra, esta de aquí, pues puede llegar a medir desde los 220 hasta los 288, ¿no? 290 kilómetros. Entonces, todos los que están, los afortunados que logran estar en esta zona, pues ya lo sabemos, ¿no? Disfrutamos de eventos astronómicos así, vaya, la naturaleza nos brinda un espectáculo inigualable. Aquí está lo que yo les comentaba, a grosso modo, de una manera muy así plana, lo que es un eclipse total de Sol y un eclipse anular. Como podemos darnos cuenta, pues el eclipse total, la Luna se encuentra a una distancia exacta para poder tapar el diámetro, ¿sí? Aparente del Sol, ¿sí? Y entonces cuando se genera un anular, ¿no? Si se fijan aquí, el anular está recorrida la Luna en su punto más lejano de la Tierra y no alcanza a cubrir el disco solar, y es cuando se presenta el famoso anillo de fuego. Aquí sí ya podemos ver un poquitito más lo que es la geometría de un eclipse lunar, ¿sí? De qué se trata, a qué me refería. Cuando yo les decía y les comentaba de que los eclipses penumbrales son muy difíciles, pues bueno, aquí podemos darnos cuenta que la totalidad de un eclipse de luna, pues prácticamente en su mayoría de veces toca zona central. Hay algunos que pasan a un lado, ¿no? Y duran menos, pero al final de cuentas casi la mayoría tocan la zona central. Para que se dé un penumbral tendría que pasar en esta zona gris o en esta, lo cual es prácticamente pues un garbanzo de a libra, ¿no? O sea, una en un millón, ¿no? Prácticamente. Por eso es que se dan tan poquitos eclipses en un periodo de 100 años, ¿no? Un penumbral. Y de todas maneras, como les repito, aunque pudiéramos observar un eclipse penumbral, pues no son muy así llamativos, ¿no? O sea, realmente tendría que uno que estar y aparte tendría que darse, el eclipse penumbral tendría que darse ya en una posición bastante alta, o sea, que la luna estuviera cenital o cerca del cenit, porque si está en el horizonte, pues se nos puede confundir la sombra de la penumbra con contaminación lumínica, se nos puede confundir con la atmósfera, ¿no? Ya ven los fenómenos de refracción que hay en la atmósfera, sobre todo sobre el horizonte. Entonces sí es realmente muy complicado ver un penumbral. Pero aquí podemos ver, obviamente, cómo se proyecta la zona de lo que es la penumbra, ¿sí? Cómo se proyecta la zona de la umbra, que está aquí marcada, aquí ya hay una totalidad, ¿sí? Y cómo se tiene que cumplir la condición de que la luna pues tiene que pasar prácticamente al centro de nuestra sombra terrestre. Si no, pues entonces vamos a tener un hermoso eclipse parcial que pues no va a tener mucha importancia, ¿verdad? Porque siempre lo que buscamos es que se cumpla el fenómeno completo, ¿no? No a medias. Yo he fotografiado muchos parciales y son bonitos también, pero
se queda uno con el sabor de, híjole, ¿no? Faltó algo, algo debe de haber pasado más y pues no pasó, ¿sí? Bueno, entonces ya hablando y tocando un poquitito todos estos temas de, así a grosso modo, es una manera, una embarradita de eclipses nada más, sin meternos a meses sinódicos, dracónicos, ni nodos, ascendente y descendente, ni todo ese tipo de situaciones que ya se requerirían una plática como de 4 horas para poder más o menos tratar de abarcar todo lo que hay dentro de un eclipse. Entonces aquí es en donde yo les comento, entonces nos asalta la duda acerca de que será posible de que existan otros tipos de eclipses en los cuales están relacionados con nuestros tres cuerpos celestes, en el cual pues obviamente depende mucho la posición de nosotros, ¿no? Como parte de uno de esos cuerpos celestes. Yo hasta el 21 de junio del 2020, pues yo no sabía que existía otro tipo de eclipse, que no lo mencionan, porque la verdad es que no lo mencionan. De hecho, les puedo decir que yo apenas lo acabo de conocer, lo conocí en el 2020 y lo acabo de estudiar apenas hace 3 semanas, 2 semanas y lo que llevo de esta. Y es un eclipse fantástico, fabuloso. Yo los invito a que puedan ver las imágenes de ese eclipse en YouTube. Están las imágenes de ese eclipse en YouTube, particularmente un video de 2 minutos 20 segundos, en donde, o sea, yo cuando lo vi, les voy a platicar cómo está la cosa. No sé, muchos de ustedes conocen a Álvaro Darío Martín Rodríguez Carrera, es el hijo de Adamelia Carrera, creo que Adamelia, a todos lo conocemos, es una persona bueno, yo crecí con ella, ¿no? La verdad, la admiro mucho y, bueno, lamenté El mucho Raba. lo que sucedió. Ajá, exactamente, Raba. Es el Raba. Bueno, pues él me envía el enlace, pues para que yo pudiera ver el eclipse de ese día en particular, el 21 de junio del 2020. Entonces puse el eclipse y me puse a verlo. Y dije, oye, está muy bonito, se ve muy, muy padre, o será mi pantalla a lo mejor que está muy, muy, muy padrísima, no sé. Entonces empecé a tomarle fotos. Les recuerdo, es un eclipse anular de sol. Y entonces, bueno, pues aquí tienen algunas fotos, ya cuando estaba por ser anular. Aquí vean esta situación. Esto es lo primero que me llama la atención. Se supone que aquí lo estaban tomando, la foto de la izquierda la están tomando pues, con filtro, ¿sí? No sé qué tipo de filtro, puede ser un Mylar, puede ser, no sé, un 14 sombras, un 22 sombras, no sé. Pero ya cuando veo esta foto de acá, digo, ya le quitaron ¿cómo se llama? Le quitaron el filtro, ¿no? Porque se ve rojo. Pero ahí es en donde empiezo a dudar, digo, caray, ¿cómo es posible eso? Eso no puede ser posible, porque el anillo de fuego no te permite hacer eso, y se los digo porque yo estuve en uno ya, ¿no? Te lastimaría. Aunque fuera nada más el filito así iluminado, te lastimaría forzosamente. Y lo siguiente que vi me dejó pasmado, me dejó atónito, yo no sabía que existía y me encantaría, antes de morir, estar en una cosa de estas. El eclipse anular se convirtió en un total. Y ahí están las imágenes, están los videos, pueden verlas. Les digo, 21 de junio del 2020 están en YouTube, pueden apreciar. Estas fotos yo las tomé de esa transmisión en vivo que hicieron, pero no fue total en todos lados. Este eclipse recorrió 2 continentes, 14 países, y solamente se hizo, en un lugar se hizo total, que fue en Bangkok, Tailandia. Pues yo empecé a tomar fotos como loco, no les puse nada más así 6, pero no sé cuántas tomé, en cuánto duró, creo que duró 3 minutos 52 segundos, una cosa así. Yo creo que tomé como 40 o 50 fotos así, porque no daba crédito yo. ¿Cómo era posible que yo estoy esperando un anular y se me hace total? Vean, ahí hay un anillo de diamante, lo que es esta foto de aquí, la izquierda y central, es un anillo de diamante, y luego, pues yo no sé ustedes, pero yo no veo ninguna anillo de fuego, ¿no? Yo aquí veo una corona solar bien definida, ¿no? Que se fue haciendo más grande, más grande, más grande, al grado de que, bueno, ya, inclusive, a pesar de que era un medio digital el que lo estaba transmitiendo, pues vean ya la luminosidad que hay aquí.
Y entonces, pues bueno, me asalta la duda, me pongo a investigar, ya después otra vuelta a la parcialidad de salida, puse algunas de parcialidad de salida y me doy cuenta entonces que para mí, a pesar de que no lo mencionan como un tipo de eclipse, para mí sí es un tipo de eclipse. Y este tipo de eclipse se llama eclipse híbrido. Son eclipses tan raros, son tan raros que yo la verdad yo no había notado. He visto muchas veces, he visto, no sé, decenas de veces las listas de los eclipses. Hagan en cuenta, no sé, de 1985 al 2010, del 2005 al 2030, la lista que ustedes quieran. Yo no recuerdo haber visto algo así que dijera híbrido. Ahora que me puse a buscar las listas de eclipses, me doy cuenta que no nada más algunos las marcan como híbridos, otros marcan que el eclipse lo marcan como anular, diagonal, total. O sea que sí están registrados este tipo de eventos, sí se pueden dar este tipo de eventos, pero si ya de por sí es extraordinario que nos toque ver un eclipse anular, todavía es más extraordinario que se nos convierta en total, y todavía es más extraordinario que al lugar a donde vayamos a observar suceda esto, porque esto no sucede en todo el eclipse, durante toda la franja de todo el recorrido de los 15, 20, 30 países que recorra, no sucede. Sucede nada más en un lugar. Cuando ustedes vean ese video de Bangkok, Tailandia, se van a dar cuenta que la gente estaba esperando un anular. La gente estaba feliz porque estaban viendo un eclipse anular y todo, pero cuando se hace total, no, el griterío es impactante, porque algunos hasta dicen, pero qué, en palabras epiteñas, en palabras así de colonia, echando groserías en inglés, así como que, oh, bueno, en fin, X, Y y Z, ¿cómo es posible que estemos viendo algo? Ese no es un anular, decían, gritaban así, ¿no? Y sí, efectivamente se hizo total, pero no se hace total en todos lados. Los de Bangkok, Tailandia, se aventaron de veras, no sé a quién le rezaron, pero a quien le hayan rezado les hizo caso y les mandó un espectáculo doble, porque se les hizo de un anular, se les convirtió en total, ¿sí? Y así terminó el eclipse, con anillo de diamante de salida también. La teoría marca que los eclipses híbridos empiezan como anulares, se convierten en totales y luego terminan como anulares. Este no hizo eso. Este eclipse no hizo eso. Esta foto no corresponde a este tipo de ese eclipse, corresponde a otro eclipse en el cual dos personas o dos fotógrafos en diversas partes de un recorrido tomaron fotografías de ese eclipse y obtuvieron la foto que están ustedes viendo acá. Uno obtuvo la totalidad y el otro tuvo la anularidad en el mismo eclipse, ¿sí? Aquí les pongo un poquitito acerca de que, bueno, el eclipse híbrido comienza y termina con la apariencia de un eclipse anular, pero durante un tiempo, y para los observadores que estén dentro de la umbra, aparece como un eclipse total. Representan el 5% de todos los eclipses solares que se producen durante 100 años. O sea, son muy poquitos. Y de veras sería fascinante poder ver uno así. Y viene uno así, o por lo menos ese sí está marcado. El del 21 de junio del 2020 no estaba marcado como híbrido ni como anular total. Este sí, y va a suceder en el 2023 y en abril. Ahorita ya checamos eso, dónde va a ser. Entonces aquí ellos hicieron un experimento. Fred Spenak estuvo al centro de la ruta de la sombra de la Luna, al oeste de las Islas Galápagos. Sí, creo que las Islas Galápagos están enfrente de, no me acuerdo si es Ecuador o Colombia, algo así. Más o menos a 500 millas retirados, unos 800 kilómetros, algo así. Entonces ya más o menos, pues prácticamente fue en el mar, ¿no? Porque las Islas Galápagos están en el mar. Para él fue el que tomó el eclipse como total. La silueta de la luna cubriendo exactamente el brillante disco solar por unos breves momentos. O sea que quiere decir que este eclipse en particular se cumplió la condición de los híbridos que empiezan anulares, se convierten en totales y después terminan anulares. ¿Sí? No como el rebelde del 21 de junio del 2020 que hizo lo que quiso prácticamente, ¿no? Con su cámara sacó una foto de la totalidad, revelando la extensa corona solar y las prominencias elevándose por encima del borde del Sol. En cambio, otro fotógrafo llamado Stephen Heinsius, desde el aeropuerto de Penenomé, en Panamá, ¿sí?
tomó el tamaño aparente de la luna, o notó que el tamaño aparente de la luna había disminuido lo suficiente para crear un eclipse anular, y para él sí fue anular, ¿sí? Entonces, nada más allí, cerquita de las Islas Galápagos, o en las Islas Galápagos, se hizo total. En todos los demás puntos que pasó el eclipse fue anular. O sea, realmente es una cuestión de suerte, porque yo estuve investigando, estuve leyendo para darles la información más verídica de estos eventos, y ninguno me dice, sí marcan como que va a ser híbrido, sí marcan como que va a ser un eclipse anular total. ¿Dónde? No, pues quién sabe. No, yo no encontré un parámetro que me diga, bueno, ¿sabes qué va a ser aquí? Aquí en este punto de observación, en su paso, y dentro de la umbra, obviamente, aquí hay que verlo. Porque yo estoy seguro que si ese dato se supiera, no, bueno, ese punto en particular se saturaría, bueno, peor que un periodo vacacional, no sé, alguna cosa así, ¿no? Entonces, realmente es un volado el tratar es un volado ver un anular, y todavía resulta más volado observar un eclipse, que te toque esa totalidad, ¿no? Que a mí me dejó maravillado, la verdad, yo todavía no puedo creerlo. Aquí les pongo, bueno, un mapita en donde estuvo Stephen Henshius, ajá, que fue el que se le hizo el eclipse total, y donde estuvo Fred Spenak. Aquí están las Islas Galápagos, acá está el aeropuerto Panamá. Realmente es una distancia grande, pero si lo vemos así, en escalas dimensionales muy abruptas, pues no es mucha la distancia, ¿no? O sea que entonces depende mucho, entonces también un eclipse híbrido de la posición geográfica del observador, y de que la luna se encuentre en un punto tal que no esté tan lejos de la Tierra, pero a la vez no esté tan cerca. O sea, debe de ser si ya, como les repito, es una coincidencia ver un eclipse y que nos toque en Tierra y poder observar la totalidad, la anularidad, pues imagínense tratar de cazar esto, ¿no? O sea, realmente sí está impactante, ¿no? Sí es muy bonito y es muy padre, y si verlo en pantalla me emociona, pues no quiero pensar en vivo, ¿no? Yo creo que me suelto a llorar como la Magdalena. Aquí está una lista, les pongo una lista de los eclipses solares. Vamos a ver el del 21 de junio del 2020. Aquí está, duró 4 minutos 32 segundos. Ah, no, no, este es del 2 de julio, perdón. Ay, ¿dónde está? Diciembre 21 de junio del 2020. Miren cómo lo marca. Si ustedes se dan cuenta, aquí está marcado anular. No dice como el del 2 de abril del 2023, anular total. Este es un híbrido que se acerca. En aquel tiempo, el del 21 de junio, pues obviamente tocó China, India, Pakistán, Arabia, Etiopía, Sudán, Zaire. El del 2 de abril del 2023 va a durar 1 minuto 16 segundos. Se dice que va a ser un eclipse híbrido. Y va a tocar Australia, Timor y Nueva Guinea. Aquí es en donde uno dice, pues valdrá la pena tratar de ir a ver si me toca la suerte de que de anular se convierta en total. Pues eso va a depender de las cuestiones económicas, y obviamente que la pandemia no nos siga devastando como lo está haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Hay que cuidarnos mucho para poder llegar a este tipo de eclipses. Pero se podrán dar cuenta que de todos estos eclipses que hay aquí, que son como 30 eclipses más o menos, solamente 2 marcan la anularidad totalidad. Este fue del 3 de noviembre del 2013, tocó Gabón, Congo, la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia y Etiopía. Ese eclipse también fue así, pero estuve buscando registros de este eclipse a ver si alguien lo grabó algo. No, todos los registros que vi, todos lo que grabaron fue anularidad. No hubo totalidad. Entonces, esto es lo simpático, lo agradable de este eclipse, ¿no? Que no nada más nos deja con las ganas de poderlo ver, sino que prácticamente nos está retando, como diciendo, a ver, si es cierto que son muy chichos, vénganme a ver en dónde voy a tocar, ¿no? La verdad es que es muy agradable pensar que te pudiera tocar una cosa así, pero no, o sea, sí está difícil. Sin embargo, espero poder ver uno de esos. Habiendo tocado todos estos temas y habiendo tocado toda esta situación de lo que es los eclipses híbridos, perdonen,
Pues, ya para finalizar, les quiero pasar unas fotos, las cuales, pues bueno, hablan y dan referencia y dan fe del evento astronómico en el que yo estuve, que fue el del 10 de mayo del 94. Sí, que fue un eclipse anular de sol, que desafortunadamente no se me convirtió en total. En aquel tiempo yo no sabía que se podían hacer así. Pero bueno, este eclipse anular de sol fue prácticamente hacia el norte de la República, tocó nada más 4 estados de aquí, de nuestra queridísima República Mexicana, ¿sí? Que fueron las Baja Californias, Hermosillo, Sonora. Ay, no me acuerdo cuál fue el otro. El que está al lado de Hermosillo, Sonora, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, y de ahí se fue hacia Estados Unidos, y bueno, aquí ustedes están viendo Baja California, medio oeste de los Estados Unidos, Ontario y Nueva Escocia en Canadá. Ocurriendo solo 1.6 días después del apogeo, ajá, ya que su perigeo se había dado el 9 de mayo de 1994. Uh-huh. El camino de la anularidad, pues aquí dice, mira, aquí Baja California, sur y norte, Sonora y Chihuahua. Chihuahua. Fueron los estados que tocó. Fue un bellísimo eclipse. La verdad es, después de que vi el del 11 de julio del 91, yo quise ver otro, pero cuando me enteré que era anular, dije, ay, no, como que hasta le hice el feo, dije, no, pues, o sea, ¿para qué voy a ver? Pero después dije, no, ¿por qué no? Hay que ver de todo, ¿no? Hay que estar en todo, y pues bueno, me hice un guardadito y me fui a Hermosillo, Sonora con unos amigos a observarlo, también del grupo de observación astronómica del Kodak, fuimos, ¿sí? Y bueno, esto es un resumen de ese eclipse. Les voy platicando algunas de las fotos rápidamente. Y aquí estamos ubicados en el Parque Ecológico de Hermosillo, Sonora. ¿Sí? Decidimos que podíamos quedarnos ahí, pero cuando empezamos a montar el equipo de fotografía, si ustedes se fijan, aquí ya estaba montadita la cámara, aquí ya habíamos puesto una mantita ahí con el logotipo del grupo. El famoso esqueletrón, para los que no lo conocen, es un telescopio que yo construí para observar eclipses exclusivamente. Es de diámetro 12.5 a un f7, o sea, 86 centímetros de distancia focal. Y lo que utilizamos, pues obviamente es el espejo primario y secundario, se ven para que se vea cómo trabaja un telescopio, un ocular montado aquí con un tubito de PVC partido a lo largo a la mitad para poder hacer que agarrara el ocular, y nuestra famosísima pantalla que ya tuvo debate, fue cuestión de debate ahí de papel herculene, ¿verdad? Donde se está proyectando la imagen del sol. Uh-huh. Acá teníamos otra camarita fotográfica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así empezaba el eclipse en esa explanadita que es una curva para pasar, hagan de cuenta, de la zona de leones y tigres a la zona de reptiles, ¿no? Tienes que pasar por esta curva de cemento que está aquí. Y bueno, pues aquí se nos hizo bien, y afortunadamente, como siempre pasa, cuando uno va a observar, pues, aunque uno no sea científico, pues lo voltean a ver ya nada más porque llevas una cámara y montas un telescopio, pues ya te dicen que eres científico, ¿no? Y pues ni modo que te pongas a explicarle a la gente que pues, no soy científico, ¿no? Nada más soy alguien que viene a fotografiar, lo déme chance de poner mi camarita, y bueno, se portan muy amables, siempre la gente es muy amable, y nos permiten estar en zonas en donde pues, no puedes detenerte. Aquí hay un bungalow para que te tengas a descansar, pero aquí sobre esta parte de la tierra no te permiten, ¿no? Porque pues es el paso, ¿no? Es prácticamente. Y así empezaba nuestro eclipse anular de sol, que desafortunadamente no se convirtió en híbrido, pero de todas maneras fue muy bonito. Este es el prácticamente pasadito ya del primer contacto, como podrán ver, pues aquí ya se empieza a ver cómo empieza a entrar la sombra del disco de la luna sobre el disco solar. Muy limpio el eclipse, no tenía manchas en esa ocasión. El 10 de mayo del 94 no había manchas solares como el del 11 de julio, pero no dejaba de impactar. Este aparatito pues, lo llevamos para medir temperatura y humedad y ir viendo cómo iba bajando conforme se empezaba a caer la oscuridad. Y más allá, en Sonora, que la verdad los climas sí son extremos. Quien haya tenido oportunidad de ir a Sonora ya sabrán a lo que me refiero. Ahí, pues si se fijan, la temperatura no estaba tan fuerte. ¿Sí? Estábamos ahí más o menos en 25 grados centígrados. ¿Sí? Pero bueno, era temprano por ahí de las 10 de la mañana más o menos. Seguía avanzando el eclipse, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver, inclusive no sé si alcanzan a ver aquí en esta zona de aquí,
que ya se presenta el fenómeno de las lúnulas. Como hay muchos árboles, muchos arbustos y todo eso, pues la filtración de los rayos solares a través de las hojitas, pues nos dan este fenómeno, ¿no? Cientos de eclipses proyectados en el piso. Nosotros de todas maneras pusimos una manta para poderlo ver. Vean cómo ya empezaba a bajar la luminosidad. Parte de mis coleguitas ahí que estuvieron ahí conmigo ahí fotografiando el eclipse. Esta es la manta que pusimos debajo de unos árboles. Y bueno, pues aquí a lo mejor ustedes dirán, se ve borrosona la imagen. No, no es que esté borrosa. Es que realmente son cientos de lunitas, cientos de eclipsitos. Y obviamente estas fotografías yo las tengo en transparencia, pues las tuve que las tuve que proyectar nuevamente el problema de la proyección que tengo, que no tengo una buena pantalla y entonces no alcanzo a tener la fidelidad máxima de cada foto, ¿no? Pero esto se ve todavía como 10 veces mejor. Seguía avanzando el eclipse. Por todos lados, si se fijan, por todos lados hay proyección de lúnulas. Vean cómo bajó la intensidad. Ahí más o menos ya estaban como a las 11:30, 12. Y vean nada más la oscuridad. Y vale la pena sentir eso, porque en esos lugares que son tan cálidos, tan secos, que baje así, o sea, la temperatura sí cambia fuerte, ¿eh? O sea, ahí sentimos frío, yo sí sentí frío. Y sí nos tocó ver el fenómeno de que comentaba mi coleguita Rafael, de que, por ejemplo, que los pajaritos iban en picada, ahí sí nos tocó verlo, ¿sí? No le tomamos foto porque, bueno, pues no podíamos estar tomando, ahora sí que pajaritos volando, pero bueno. Y entonces aquí se presenta ya la anularidad casi, casi, como podrán darse cuenta. De un anular a un total, pues hay muchísima diferencia, ¿no? Aquí se ve todo el disco perfectamente iluminado, ¿no? No se ve como las fotos que les mostré de ese eclipse que después de que ya estuvo a punto de empezar la anularidad, ¿cómo se llama? Vaya, se nos proyecta un anillo de diamante, se nos hace un anillo de diamante, y de hecho no se ve para nada esta figura, ¿no? Para nada, o sea, nada que ver, por eso es lo fascinante de ese eclipse híbrido en particular. Aquí ya estaba la nularidad, podemos darnos cuenta que no fue central, sino que la luna pasó un poquitito cargada hacia abajo, si lo vemos así, tomando como arriba y abajo, pues como que está hacia acá, hacia abajo un poquitito. Sí, no, sí hubo centralidad en cuanto a su paso, más no en cuanto a que estuviera central propiamente en el disco solar. Y esto es algo que, bueno, pues pocas veces se puede fotografiar, que son las anularidades, ¿no? Esas sean las lúnulas anulares proyectadas en el piso, ¿sí? Eso es algo que no se puede hacer con un total. Cuando se da la totalidad, pues primero que nada, pues quién sabe quién quiera voltear al piso, ¿no? Porque todo el mundo, difícilmente alguien va a voltear al piso a ver si se hace algo así. Pues yo digo que no, yo creo que no. Más sin embargo, en un anular, pues sí se puede hacer y vean la condición, ¿no? De anularidad que existe en el piso. Entonces es muy importante que por ahí dentro de sus experimentitos y dentro de sus cosas que quieran hacer cuando haya un eclipse, pongan una sabanita debajo de algún arbusto o de algún árbol. No se van a arrepentir, les va a gustar mucho este tipo de fenómeno, se ve muy bonito. Estas son unas lúnulas un poquitito más, vaya, eran 3 agujeritos que estaban en la zona de ahí del kiosquito de paja, y se estaba filtrando la luz por ahí, pues miren, hacían 3 lunulitas muy, muy bonitas, muy agradables. Y bueno, la parcialidad de salida, ese eclipse lo tomé tanto de inicio a fin con el esqueletrón, con el telescopio de proyección, pero también lo tomé con telefoto. Esta es tomada con una cámara Minolta XG1, un telefoto de 205 milímetros y un teleconvertidor 2x, lo que me daba 400 por. Y ese es un filtro 14 sombras o un vidrio común de soldador. Empezaba otra vuelta a hacerse de día, las lúnulas de salida, un poquitito más marcadas, no sé por qué en la parcialidad de entrada había lúnulas un poquito más difusas y como borrosillas. Aquí se ven más definidas. No sé si fue a lo mejor porque le di menos velocidad en la otra foto y aquí más a la cámara, no sé. Seguía saliendo.
seguía saliendo. Y bueno, terminó el eclipse. Y ya nada más como dato anecdótico, de todas esas personas que están ahí, pues creo que conocen a dos, que es Rafael Ángeles, es uno, y a Bernardo. Me los encontré en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, ya cuando veníamos de regreso. Nos tocó, creo, subirnos al mismo avión inclusive. Entonces, y de hecho, pues hasta nos dijimos, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaste que venías? No, pues yo no se me ocurrió, la verdad. No, pues a mí tampoco, si no, pues nos hubiéramos juntados. Ellos no estuvieron ahí en el Parque Ecológico de Hermosillo, Sonora, estuvieron, no me acuerdo cuántos kilómetros más adelante, pero pues también hicieron. ¿Bernardo Martínez? Sí. No, no sé, no lo reconocí. Ah, Rafael, sí. Aquí está Rafita. Sí. Es mi tocayo. Así es. Sí, pero... Y bueno, ya nada más como... Oye, ¿quién está? ¿Es Juárez Davis, el que estaba ahí? A ellos tres no los conozco. A él y a él no los conozco. Sí, creo que es Ernesto Juárez Davis. Él sí, parece, también ¿verdad? hace muchos años iba ya a la SAM. Sí. Sí recuerdo haberlo visto, pero así de tratarlo no. No recuerdo. No. Desafortunadamente no me acuerdo de él, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda el dato. Oye, ¿no? ¿sí es Bernardo o es Eugenio? Es Eugenio. Eugenio. Uh-huh. Sí, yo dije, no, es verdad, es Eugenio. Sí, no, perdón, es Eugenio. Sí, es Eugenio, sí. Ajá. Y dije, no es Sí, es no, Eugenio, sí, perdón, claro, ese sí lo conozco. Me confundí. Es que también Bernardo luego andaba ahí en el grupo. Pero es Eugenio, sí, es que él sí también sí lo conozco bien a él. Ajá, sí. Ajá. ¿Alguien sabe algo de hecho, por ejemplo, en Chapa de Mota, también mi hermano lo mucho conoce con ellos. Ajá. Pero bueno, pues entonces, ya para cerrar todo esto que les acabo de comentar, pues el motivo de la plática de los eclipses es de que, como dirían en los deportes, en las guerras y en algunas otras situaciones, pues no hay enemigo pequeño. De igual manera lo podemos aplicar un poquitito a los eclipses. No hay eclipse pequeño, no hay eclipse intrascendental, ¿sí? No hay eclipse que digamos, ay, no le voy a hacer caso. No, todos tienen su grado de dificultad y su grado de observar y su grado de ver. Y pues, como nos pudimos haber dado cuenta, la naturaleza cósmica nunca nos deja de sorprender. No. Y esta es una sorpresa muy bonita, el que un eclipse se te convierta en otro eclipse muy distinto a lo que tú esperabas. Pues sería fantástico que nos llegara a pasar, ¿no? El eclipse que se da en abril del 2000, el 4 de abril del 2023, creo, pues es un eclipse que está marcado como que va a suceder eso. Sería cuestión de ponernos serios y ponernos como lo que son las grandes personalidades que han dado pláticas aquí en esta sociedad, y tratar de ver en dónde pudiese darse esa anularidad y totalidad. ¿Y por qué no hacer un esfuerzo y tratar de verlo, ¿no? Tratar de ir, si se puede, ¿no? Si no, pues podríamos esperar también una coincidencia como la del 21 de junio del 2020, que no estaba marcado como un híbrido y se hizo híbrido. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues trataré de contestar. Gracias, soy Alberto Levi. Hola, ¿qué tal? ¡Beto! Sí. ¡Ay, don Beto, ya nos arreglaron la carretera, doña. ¿te acuerdas? Pero es de cuota, ¿no? No, es que como estoy 2 horas menos, vengo del trabajo, acabo de entrar hace unos minutos. En el coche venía yo medio oyéndolo, porque entre que manejar o estrellarme no sabía si verlo. No, mejor pero te felicito muy bien por todo. Realmente... Y tengo ahorita en unos minutos que entrar a otro Zoom también, pero nada más estoy interviniendo rápidamente. Sí, en las páginas de Fred Spenak habla sobre eclipses y definitivamente anuncia cuando son anulares totales y los sitios donde se va a suceder. Y la climatología se las puede dar Jay Anderson de Winnipeg. O sea, ellos antes sacaban un boletín era casi un librito, con mapas exactamente de dónde se va a ver y cómo y qué tiempos, etcétera, y el clima sobre todo, ¿no? Porque uno gasta para ir a media tierra para ver algo y eso, ¿no? Entonces,
definitivamente tu parte histórica estuvo interesante. Digo, la he usado mucho de esos en mis propias pláticas. Claro. Y justo la del 94, yo estaba en Nuevo México y justamente me paré, no en la centralidad, no pretendía tener un anillo perfecto, sino buscar perlas de Bailey. Así es. Y afortunadamente una de las fotografías, y tuve mucha suerte, fue publicada de portada en el Astronomy de este año. Entonces, pues esa fue una fortuna. Y la otra que también me llamó mucho la atención, tu foto del póster de presentación del eclipse del 91. Así es. ¿Sabes de quién es, verdad? ¿Cuál? ¿El eclipse? No, sí, no, la fotografía de tu póster de presentación, o la que la Sam presenta. Te voy a comentar esas fotografías las tomé del video que tomamos el 11 de julio del 91. De hecho, ese video que nosotros tomamos, lo metimos a concurso a nombre del Kodak, del Centro de Observación y Difusión Astronómica, sí. y por eso del destino ganamos. Cada eclipse, como decías, tiene su particularidad, tiene su belleza, tiene su emoción, tiene su aventura, y las coronas siempre son diferentes. Todo es así, ¿no? Incluso yo reclamo que si el astrónomo es agnóstico, ateo, lo que sea, en el momento de un eclipse se para una nube enfrente del sol y se hincan todos a pedirle a Dios que se despeje, ¿no? En fin, es como una anécdota. Eso me tocó en el del 2017 allá, yo lo vi desde Abbeville, Estados Unidos, un poquitito no me acuerdo si es al sur o al norte de Carolina del Norte precisamente, y justamente en la totalidad se me paró una nube y yo, Dios, o sea, no quería echarme a correr y estrellarme contra una pared, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se quitó rápido la nube y sí lo pude ver. Así. Bueno, me están reclamando del otro lado, tengo el iPad prendido. Muchas gracias por tu observación, Alberto. Les mando un abrazo a todos, felicitaciones y gracias, Beto. Gracias. Nos vemos gracias, en la próxima. Beto. Muchas gracias. Beso. Gracias, Beto. Bye. No alcancé a tomar el dato de la lista que me mencionó Alberto de los eclipses, pero la voy a investigar porque dice que ahí sí vienen, ¿no? Sí. Esa no la tengo, fíjate, y te juro que me metí a profundidad, y no vi nada que vamos a dijera checarla. Es lo bueno de estas pláticas, porque se conocen cosas y se puede checar nuevos datos y todo eso. Sí, claro. Así es. Exactamente. Yo creo que Miguel Ángel, bienvenido. Perdón, es que está levantando su manita Miguel Ángel. Nada más un comentario. Sí, diga. Que él se refería a la imagen del póster. Es de él. Es de él esa foto. Ya. Yo pensé que se refería a la mía. No, la de tu póster de presentación. Ya. O sea, no le entendí, perdón. Sí, pues con razón quería hacer referencia, pues era su foto. Era su foto de él, pero sí. Sí. Ya le mandaremos un correo para decirle, ¿no? Que después nos dimos cuenta que era su póster de presentación. Sí, yo no le entendí, perdón, por eso es que le hice la aclaración, pero de la mía, de la que yo tomé. No, él se refería a esa, es exactamente. Ay, qué pena, perdón. No, está bien. Soy nuevo en esto, disculpas. Él sabe. No, pues es que es increíble. Como dices tú, cada evento de estos es único, irrepetible, y cualquier fenómeno de estos es una experiencia única. Exacto, sí, y Berta Ojeda justamente está diciendo en Facebook: mucho gusto de ver al doctor Alberto Levy, tengo la fortuna de tener un póster de la foto del eclipse de 1991, que es que se puso. Así es. Sí, no, es que realmente, y es una magnífica foto, de corona completa, o sea, lograr cada una de esas fotos se ve bien fácil, parece que dices, yo agarro y tomo mi foto, ya no. Tomar una foto de ese eclipse en aquel tiempo, no, hombre, era todo un show. Sí. Así. Sí, fíjate que como comentabas del eclipse del 84. ¿Del 10 de mayo? El 10 de mayo, fue en el 84, el de San Luis Potosí.
Sí, ya. Era la primera vez que se iba a medir el diámetro del Sol en base a las observaciones de grupos que se organizaron. Se iba a medir por primera vez su diámetro exacto. Entonces se iba a catalogar quiénes habían visto completo el eclipse y quiénes no. O sea, quién habían visto el anillo y quiénes no. Lo habían visto completo. Entonces, pero se refería a que todo hubiera estado limpio y despejado y todo eso. Sí, claro, Una lástima que no se completó el experimento, pero se iba a medir, digamos, un radiante del eclipse para saber el diámetro. Ese era el experimento pues más masivo que se iba a hacer en ese evento. Claro. Sí, fíjate que yo no recuerdo el eclipse del 84, pero sí recuerdo dos eventos astronómicos muy importantes que sucedieron ahí en los 80s. En ese lapso de 84-86. Yo recuerdo una alineación planetaria. Se pudieron ver en una noche prácticamente todos los planetas. Algunos con telescopio, todos los planetas. Fue en el 84 y fuimos a Xochicalco. Estuve en Xochicalco. Y obviamente pues el preciosísimo cometa Halley del 86. Sí, del 86. No hay vuelta de hoja. Y el Halley es el Halley. El Halley sí, lo vimos. Lástima que nadie tenía tantas cámaras como las de ahora, si no hubiera sido... Yo llegué a ver salir del Iztaccíhuatl, así el cometa, así con toda la cola, así, ¿no? Varias noches que fuimos ahí. No, o sea, a mí me hubiera gustado haber tenido una cámara como las de ahora para sacar eso, porque eso sí se veía tan increíble. Sí, precioso. Las colas que tenía y todo. O sea, son eventos que la verdad son irrepetibles. Yo les comentaba hace algún tiempo en alguna de las pláticas que se llegó a tocar el tema del cometa Halley. Yo recuerdo que después de su paso en el 86, por ahí del 97-98, un observatorio, creo que francés, detectó aumento de brillo en el Halley. Y eso no son buenas noticias. No, pues se puede haber tronar y ya no regresar. Se pudo haber tronado el Halley. Entonces, a lo mejor la próxima vez que venga el Halley, ya no viene. Ya no me va a tocar a mí, pero en vez de ver un cometa, vamos a tener una lluvia de estrellas muy nutrida. Pero la verdad sería una lástima que un cometa tan milenario, o tan cienario, no sé cómo llamarle, pues que de repente regresara convertido en cachitos, pues ya como que no sería. Y eso obviamente pues falta de corroborar, ¿no? Porque ya no he buscado la noticia esa, ¿no? No, y el próximo paso también va a pasar muy cerca de la Tierra, entonces también creo que va a pasar muy cerca de Júpiter también. Entonces, quién sabe, también esos planetas rompen cometas, entonces. Así es. Sí. Miguel Ángel tiene una pregunta. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches, dime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades por tu plática. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó, porque yo estaba bien nervioso. Yo pensé que les iba a contar chismes nada más. Dime, Miguel. Bueno, mi pregunta era de que hay una posibilidad que existan los eclipses en otros planetas. Sí, claro, por supuesto. Sí, nada más que acuérdate que en términos de astronomía, todo lo que se da como eclipse fuera de nuestro sistema solar ya no es un eclipse, ya son ocultaciones. Que también obviamente pueden ser eclipses, la verdad, digo, no hay que ser tan metódicos. O tránsitos. Al final de cuentas es un eclipse, o son tránsitos, exactamente. Y otra cosa de que cómo voy a saber cuándo es un eclipse de luna y un eclipse de sol, porque casi son parecidos. Sí, pero recordaremos que precisamente el eclipse de sol te habla de que el sol es el que se oscurece. Y el eclipse de luna es la luna la que se oscurece, teniendo como elementos principales a la luna, el sol y la tierra. Y obviamente estando tú en uno de esos tres puntos, que es la tierra. Ok, gracias. De nada, Miguel. Ya en algún momento abarcaremos un poquito más los eclipses de luna, ¿no? Que también son muy espectaculares. Oye, también en el 94. Perdón, es que aquí en chat, espérame tantitito, Rafa, para decir que si tienen Anselmo pregunta, ¿tienen algunas expectativas para el eclipse de abril del 2024? ¿Algo en particular de lo que esperamos ver? No, la expectativa es que va a ser un eclipse total Total de sol que va a pegar aquí en nuestro país. Es difícil
Los eclipses solares y los lunares, pues sabemos que es muy difícil verlos, y más en zonas pobladas. Mas, sin embargo, ese del 8 de abril del 2024, pues iba a tocar algunas zonas importantes y pobladas de aquí de México, entonces esa es la expectativa de verlo. No va a durar como el 6:53 del 11 de julio del 91, ¿no? Que eso fue lo que duró, 6 minutos 53 segundos. Pero sí va a ser un eclipse con bastantes expectativas, como para poner un poquito en práctica todo lo que tengamos a la mano, sin necesidad de ser unos supercientíficos, ¿no? Como por ejemplo ver las lúnulas proyectadas en el piso, tratar de filmar las sombras volantes. Eso es algo que la verdad, pues poca gente ha logrado. Yo hasta la fecha no conozco a nadie, pero no dudo que no haya alguien por ahí que haya podido grabar sombras volantes o fotografiar sombras volantes. Eso es todo un reto, ¿no? Reto, sí. Exacto. Con la calidad de video que hay ahora se puede hacer. Yo creo que con la calidad de video exactamente, a lo mejor ahorita sí ya se puede hacer, pero entonces sí se necesita también estar coordinado un grupo de gente. Porque si tú solito quieres hacer todo, no, o sea, no. Ya bailó. Arriba de 4 minutos el del 2024. Yo para poder estar tomando medio ambiente, lúnulas y luego el eclipse y luego la pantalla, o sea, te juro que tenía que estar tomando casi de a foto por minuto. Porque... Oye, o te pones cámaras por todos lados, ¿no? Ándale, exactamente, sí, así como Volver al Futuro, ¿no? El doctor, ¿cómo se llama? Se pone un montón de cosas así en la cabeza, ¿no? Y la verdad te gana la emoción, porque ya cuando son las anularidades, cuando son las totalidades, ya sea en el solo de luna, pues de repente se te olvida, de repente te quedas así con la cámara, así viendo hacia arriba, ¿no? Y tú estás oyendo tu grabación de que te dice foto número 40, 30 segundos de totalidad, foto número 41, 45 segundos de totalidad. O sea, te vale, no le haces caso a nada. Tú estás hasta que de repente reaccionas y dices, caray, ay, se me está yendo, ¿no? Entonces, porque es algo único, ¿no? Es algo que... Es hipnotizante. Es hipnotizante, exactamente. Hace poquito puse una grabación del eclipse del 2017 y el sonido. Y lo único que se oye son gritos. Ajá, sí. La totalidad, gritos, gente llorando, gente así casi rezando. En éxtasis. En éxtasis. Total. Sí, es bien difícil, pero hay que tener sangre fría también. Pero por eso si nos organizamos y vamos, sí, bien definido el trabajo. Aparte de lo que quieras hacer tú de forma independiente, si nos dedicamos a algo, vamos a poder conjuntar un muy buen eclipse en todos sus aspectos. Yo considero eso. Sí, hay que estar al pendiente porque la sociedad tiene pensado organizar algo. Entonces hay que estar al pendiente para que hagamos una delegación de la SAM. Miguel Ángel, creo que otra vez tienes alguna pregunta. Sí, a ver, adelante, Miguel. Dime, Miguel. Además te estoy comentando de que a veces las personas piensan que los eclipses serán como agujeros negros o algo, cosas que iban a pensar que nos iba a afectar a la Tierra, como por ejemplo nos iba a abducir, iba a destruirla o iba a partirla a la mitad. ¿Así? Así es, Miguel. De hecho, mira, yo la otra vez me puse a hacer así más o menos un conteo de cuántas veces ya me morí, porque cada evento astronómico importante, cada cambio de siglo, cada situación así de fecha cabalística, por llamarle de alguna manera, es el fin del mundo. Yo recuerdo que precisamente mi fin del mundo empezó en 1984 con la alineación planetaria que vi en Xochicalco. Y mientras yo estaba emocionado porque iba a ver a todos los planetas en el cielo, todos los demás decían que ya bailó el planeta. O sea, hubo gente, como todos los eventos, que se puso a regalar su dinero, sus propiedades, o sea, porque iba a ser era un evento a nivel mundial, o sea, todo el mundo iba a poder ver la alineación. A mí me tocó la del 75 y estaba yo de la edad de Miguel. Y también decían que se iban a alinear los planetas y que iban a suceder cosas y todo eso. Yo recuerdo que salía así porque pensé ver los planetas gigantes, ¿verdad? Que se venían casi encima. Pero pues no vi nada y dije, no, pues esto no es cierto. Entonces imagínate, Miguel, si ahorita en estas épocas, hablando del 84 para acá, he pasado 13 fines del mundo, pues imagínate en las épocas en las cuales se daban este tipo de cosas de guerras, que se detenían guerras, que unos abusaban de otros para terminar conflictos y salirse con la suya, pues imagínate qué no pensaban, ¿no? Imagínate el ejército turco, por ejemplo, disparándole a la luna, ¿no? Y haciendo ruidos con las ollas para que eso que se estaba tragando la luna lo soltara.
pues ahí fue donde perdieron la guerra, porque llegaron los otros y con permiso, ¿no? Entonces, eso es una constante en todos los eventos astronómicos. Siempre va a existir la parafernalia de que se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Y, así, y ponte a pensar así nada más, así, échale números. Alineación planetaria del 84. Luego, aparición del cometa Halley 86. Eclipse de sol del 91. El del 10 de mayo del 94. El cambio de siglo en el 2000. Y de ahí síguete así con eventos así. Los mayas. No, la verdad soy un suertudo. Yo soy peor que un gato porque ya llevo 15 aniquilaciones mundiales, ¿no? Georgina Vibriesca nos está haciendo un comentario, dice, momentos antes de la totalidad, la luz del eclipse es muy peculiar, se asemeja a la luz neón, gracias por la plática, es un privilegio vivir un eclipse solar. Alan también, él es de Caracas, me parece, porque ha estado presente en las últimas pláticas ya desde hace mucho. Es fantástico ver un eclipse total. Yo vi el de febrero de 1998 en Adícora, península de Paraguaná, la parte más al norte de Venezuela. Así es. Ay, qué bueno que te tocó y que lo disfrutaste, la verdad. Son de las cosas que antes de morir hay que hacer, ver un eclipse. A mí me faltan todavía algunos eventos, no tanto astronómicos, pero sí me falta. Bueno, me falta el anular total, ese del vídeo. Es la meta, es la zanahoria. Ese sí está medio difícil, ¿verdad, Leti? Entonces me conformo con ver las auroras boreales y el famoso, el flash green. Y una supernova. O ver una supernova como la de 1054, ¿no? Que se convirtió a la postre en la pues nebulosa del Cangrejo. Pues no, el año pasado decían que iba a ser Betelgeuse, ¿no? El que iba, ¿no qué? Estaba con esa onda de dar la sorpresa. Sí, que iba a dar la sorpresa y pues todavía no. A ver, ojalá y nos toque algo. Pero a lo mejor ya pasó ahorita. Exacto, y es que como siempre vemos un universo viejo, recordemos que hablando del Sol, pues la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar aquí. Entonces, sí, siempre que voltees a ver al Sol, aunque sea de pasadita, pues estás viendo un Sol de 8 minutos atrás. Entonces, imagínate, si el Sol está a 150 millones de kilómetros, pues esas cosas que están, no, pues si truena ahorita la vamos a ver, no sé, 20 años, ¿no? Y eso ya me quedé corto, yo creo, ¿no? Sí, no, Betelgeuse está como a 1500 años, ¿no? Algo así, pero años luz, ¿no? Exactamente. Bueno. Física, Laura, no sé si en el grupo hay alguna pregunta. Ya en Facebook son felicitaciones de Marta Ojeda, Araceli Hernández, Diana García, Juanita Osorio García, Gabriela García, Joaquín Raymond. Me traje porra. Sí. El profesor Alfonso Ábrego de la Red Mexicana de Radiotelescopios, Beatriz Martel, te felicita, Tere Hernández, y muchas bueno, gracias. también igual en Zoom, ya creo que ya no hay preguntas, no sé si tenga Física alguna pregunta. No, ninguna, estoy nada más ahora sí que maravillada, dar las gracias, y aunque se supone que todo lo sabemos y que todo lo podemos ver, la realidad es que en cada momento que observamos algo, vemos algo más, y que aprendemos precisamente con la interacción y la información de todos. Es una excelente plática, muy bonita. Muchas gracias. Y mil gracias por colaborar en estos 50 años de educación continua. Estamos celebrando precisamente las aportaciones, y tú eres abogado. Así es. Soy abogado de carrera. Estás maravillado con la astronomía. Se abren muchos espacios, ¿verdad? Así es. Sí. Pues ahora no me queda más que darle las gracias a todos por su colaboración, porque en estos eventos estamos uniéndonos a través de los Facebook de distintas organizaciones. Están la Sociedad Astronómica de México, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Sociedad de la NORI, está la Red Mexicana de Radiotelescopios, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Escuela Rural de Tamazoroapa, la Normal, la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, en Ozumba, y bueno, a todos los que están incluyéndose,
a la Asociación Astronómica Aldebarán de Acapulco, y al Grupo de Astronomía de San Pedro Mixtepec, en Oaxaca, a los jóvenes de San Agustín Etla, a todos les agradecemos el que estén participando y estén escuchando estas conferencias. Y sin más, quisiera darte tu constancia a nombre del Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México, que te otorgan el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM. Al licenciado Jesús Fernando Osorio García, por su excelente presentación Eclipses. México, 4 de agosto de 2021, y firma al cárcel profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Y en la pleca aparecen todos los que están colaborando con nosotros, y se inicia el ciclo de talleres este viernes con la colaboración del grupo Previsión. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Los esperamos mañana en la conferencia que da la Red Mexicana de Radiotelescopios. Adicional a la constancia anterior, la Sociedad Astronómica de México te otorga un reconocimiento por tu excelente presentación de eclipses este día de hoy, México 4 de agosto, y firma también el presidente de la Sociedad Astronómica de México, Rubén Becerril Marañón, por la divulgación de la astronomía. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Qué bueno que les gustó. Bravo. Muchas gracias, Fer. Fernando. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, Fernando. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que les gustó. No, Sí. Y es un tema así como para un café así toda la noche. No, es que si nos ponemos a hablar de eclipses ya en forma seria, sí me aviento un curso como de 9 horas o 10, ¿eh? O sea, es muchísimo. Sí. Entonces había que reducirlo. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Ya te vi. Y Anselmo, que no nos había visitado ya en un ratito. Sí, sí, así es. Pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron, nuestros amigos en Facebook y aquí en Zoom, pues les damos las gracias, muchísimas gracias y bonita noche a todos. Y estuvo muy padre, Fernando, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Laura. Lo hiciste muy bien. Sí. Sí, muy bien. Damos muchos eclipses. Muy bien. Mucho un abrazo a todos, cuídense. Buenas noches, Gracias, muchas gracias. gracias. Buenas por noches escucharme. y que descansen y Gracias. cuídense. Física, Gracias. Bye. Física, Adiós, muchas bien. gracias, Física. Entonces, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Bye, Sí. un besito, buenas Hasta noches. luego. Sí, la verdad, la labor de la física, Laura, es muy, muy buena y está con nosotros al pie del cañón con todos los grupos. Muchísimas gracias, Física. No, Que tengas- muchas gracias. Es un poco complicado, pero al mismo tiempo es muy agradable. Entonces, pues mil gracias. Muy Así bien. es. Muchísimas gracias. Bonita noche. Buenas noches. Bonita noche a todos, a todos.